brevemente sobre esta materia. Sin más, y agradeciendo tu presencia, Eduardo, ahí tienes tu tiempo. Pues, bona vesprada, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Bien, pues no me veo reflejado. Sí, perfectamente, Eduardo. Te vemos y escuchamos. Fantástico. Pues, sí, te vemos y escuchamos. Felicito por la iniciativa de organizar esta sesión que es tan necesaria, ¿verdad? Y mi reconocimiento a toda la Universidad de Valencia, en particular a los profesores Andrés Bosch, Lorenzo Cotino y Gabriel Doménech por todo lo que están haciendo, ¿no? A lo largo de estos días de confinamiento para ayudarnos a informarnos en todas estas cuestiones. Yo agradezco mucho la invitación a participar en esta sesión, ¿no? Me siento muy honrado con los ponentes de este panel, con el resto de intervinientes y sobre todo agradezco también la intervención de la participación de todas las personas que están conectadas, que son las que le dan sentido a lo que hacemos. Como decía Lorenzo, pues mi intervención se va a centrar en la transparencia y la contratación pública, pero yo en particular voy a abordar los temas de publicidad activa, porque en relación con el derecho de acceso a información tenemos en este panel a Miguel Ángel Blanes y yo francamente, pues teniéndolo a él de compañero de fatiga, nadie mejor, ¿no?, para explicar esas cuestiones. Bien, pues la transparencia, la publicidad activa ha sido siempre un principio crucial en la contratación pública. Parece un poco superfluo que yo recuerde esto en un foro tan cualificado, ¿no?, con personas tan competentes y tan conocedoras de esta cuestión. No solo porque fomenta el principio de libre competencia de la contratación, sino sobre todo y también, esto se ha hecho mucho énfasis, porque es una medida importantísima de control de la corrupción. Es un instrumento muy poderoso para controlar la corrupción y en este sentido pues ha trabajado la Unión Europea en las últimas directivas de contratación pública. La trayectoria en esta cuestión de publicidad activa la conocen todas las personas, ¿no?, que están conectadas al chat, pues en particular la ley de transparencia en el artículo 8.1 en materia de contratación obliga a que se publique en el portal de transparencia una información tremendamente sensible en relación con los contratos. No solo el objeto del contrato, su duración y el importe de licitación y de adjudicación, sino también el procedimiento que se ha seguido para la celebración del contrato y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones que hayan tenido lugar después. Pero estos deberes de publicidad activa se potenciaron muchísimo en el año 2017 como consecuencia de la transposición en España de las directivas de cuarta generación en materia de contratación pública, en la que se regula el perfil del contratante, artículo 63, ya estaba hecho desde el año 2007, pero en la ley de 2017 se incrementan enormemente los deberes de publicidad activa que se establecen en relación con la contratación pública. En este sentido, el perfil del contratante, que debe de tener todos los poderes adjudicadores, es decir, todas las entidades del sector público o cualquiera que sea su forma de personificación que firmen contratos, obliga a que tengan un perfil del contratante y que en ese perfil del contratante se haga pública en acceso libre toda una información extraordinariamente sensible, ¿no? En primer lugar, los órganos de contratación, en particular la composición de las mesas, las personas que componen las mesas. Sobre esto voy a insistir después, porque uno de los aspectos en los que menos transparencia está habiendo con ocasión de la contratación de emergencia. Estamos empezando a ver publicaciones de contratos, gracias a Dios, finalmente en virtud de la presión que se ha ido haciendo en las últimas semanas se ha logrado una mejora en la publicidad activa, pero desde luego este aspecto sigue estando absolutamente al margen, ¿no? También es obligatorio publicar todos los actos y fases en la tramitación de la licitación y la adjudicación del contrato, tanto la memoria justificativa, otro aspecto en el que quiero insistir en este momento, porque se firma ese contrato, toda la cuestión relativa a los anuncios, las licitaciones, pero también la adjudicación del contrato, así como su valor de adjudicación, el importe de adjudicación del contrato, los recursos que se interpongan, la formalización del contrato y es más, también se obliga a publicar el propio contrato administrativo en el plazo de 15 días desde la fecha de su formalización. Bien, todos estos deberes de publicación activa, de publicidad activa, no decaen en la contratación de emergencia, ¿no? Con ocasión de la pandemia del COVID-17 se ha activado este procedimiento especial de contratación que está regulado
en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación de emergencia, que es un procedimiento que agiliza y simplifica extraordinariamente todas las fases de la contratación pública y prácticamente pues permite que se adjudiquen directamente los contratos y que se seleccione al contratista por parte del órgano de tramitación sin necesidad de tramitación de un procedimiento previo. El artículo 16 del Real Decreto 7/2020, dictado incluso antes de la declaración del estado de alarma, el 12 de marzo, abrió enormemente esta vía y dio carta blanca para el uso de la contratación de emergencia, por tanto una contratación sin procedimiento, ¿no? Siendo esto así y reconociendo la necesidad de esta contratación de emergencia, lo que no se pueden obviar es, en primer lugar, que esa contratación respete los principios de la contratación pública, ¿no? Y en particular la objetividad, la prohibición de arbitrariedad y el principio de integridad, ¿no? Que no se favorezca a ningún contratista respecto de otro. Pero es que tampoco admite que las contrataciones que se realicen ignoren los deberes de publicidad activa y por tanto que esos contratos no se lleven a publicar de la forma que acabamos de ver, tanto en el portal de transparencia como en el perfil del contratante, ¿no? En particular, en cuanto al cumplimiento de los principios de la contratación, la propia ley de contratos insiste en que esta adjudicación de los contratos tiene que ser motivada y que esa motivación de la adjudicación se tiene que publicar en el perfil del contratante. Y claro, esa publicación en el perfil del contratante es la única manera de poder desplegar los instrumentos de control que tiene la sociedad civil y otros contratistas que pudieran estar interesados en esos contratos para asegurarse de la pureza de esa adjudicación. Son miles de millones de euros los que se están aplicando y los que están siguiendo este procedimiento. Según las últimas estimaciones de las que disponemos, la Administración del Estado ha contratado ya mediante contratos de emergencia por valor de más de 600 millones de euros. Comunidades autónomas como la de Galicia han contratado por más de 35 millones de euros. La Comunidad de Madrid por más de 65 millones de euros. Y puede ser sintomático también que una comunidad autónoma como la de La Rioja haya contratado por más de 16 millones de euros por esta vía del artículo 120 de la contratación de emergencia. Bien, ¿y qué está pasando con la publicidad activa? Bien, pues en este aspecto no ha habido en ningún momento suspensión de plazos. Luego se expondrá la situación que hay en relación con el derecho de acceso. Pero en relación con la publicación de los contratos, de su adjudicación y de su motivación, tanto en el perfil de contratante como en el portal de transparencia, no existe ninguna suspensión de plazo. Es más, en el portal de transparencia de la Administración General del Estado figura una nota informativa en la que se dice que sigue funcionando en lo referente a publicidad activa. Y esta necesidad de publicar los contratos es tanto más apremiante debido a la forma de adjudicarse. Si existe la posibilidad de prescindir por completo del procedimiento, pues hay que insistir tanto más en el cumplimiento de garantía de transparencia de la adjudicación del contrato, porque esta es una exigencia, se ha insistido por parte del resto de ponentes desde el punto de vista incluso del espíritu democrático, ¿no? El poder controlar de alguna manera esta inmensa inversión de fondos públicos que se está haciendo a lo largo de la contratación de emergencia, ¿no? Bien, esta información, ya digo que es relevante también porque permite hacer una criba, ¿no? Se entra en el portal de transparencia, se entra en el perfil de contratante o en la plataforma de contratación y un cribado de esos contratos pues permite poner el foco en aquellos que susciten mayor grado de sospecha, aquellos que puedan resultar más sintomáticos de que se esté incurriendo en algún tipo de arbitrariedad o en algún tipo de favoritismo a la hora de adjudicar el contrato. Bien, ¿y cómo se está haciendo todo esto? ¿Cuál es la práctica que se está siguiendo en la aplicación de estos deberes de transparencia en relación con la contratación de emergencia? En un principio, tras la declaración del estado de alarma, no se publicaron los contratos, no había publicación en los portales de transparencia y este es un deber. Conviene insistir que no solo afecta a la Administración General del Estado, afecta a todas las comunidades autónomas y afecta también a las entidades locales y al resto de administraciones públicas, es decir, afecta a las universidades, afecta a los municipios, afecta a las provincias, a todo el sector público, cualquiera que sea su forma de personificación. Bien, esta opacidad que era clamorosa,
pues supuso que arrecieran las críticas por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones de transparencia, y unas críticas que fueron particularmente intensas a raíz, todos recordaremos, ¿no?, de un contrato que se adjudicó a un intermediario para comprar unos test para hacer pruebas de positivo en China, y los test se revelaron defectuosos y tuvieron que ser devueltos, ¿no? Entonces todo el mundo quería saber quién era ese intermediario, cuánto costaron los test y cuánto cobró el intermediario por la gestión, esa gestión tan fallida. En ese escenario de gran presión mediática para conocer la información, publiqué el artículo al que hacía referencia Lorenzo, ¿no?, en la presentación, en los medios de comunicación, un artículo que luego vio la luz también en el Observatorio de Contratación, en la que vine a decir pues lo que he estado diciendo con anterioridad, es decir, que no decae el deber de publicidad activa porque se hayan seguido la contratación de emergencia. Podrán ser más liviano el procedimiento de contratación, pero desde luego no decae el deber de publicación. Y el mismo día, el 9 de abril, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado difundió una nota informativa en la que compartía ese juicio y decía que todos los contratos debían hacerse públicos, los contratos de emergencia, en el perfil de contratante del Poder Adjudicador, y es más, que se debería de ofrecer una justificación razonada y sólida que acredite que no se ha hecho un uso inadecuado de esta fórmula legal. Por tanto, son también ya los órganos de supervisión, los órganos de control, los órganos de asesoramiento de las propias administraciones públicas los que empiezan a llamar la atención sobre este hecho, ¿no? Pues bien, el día 21 de abril el Ministerio de Hacienda publicó también una nota informativa acerca de cómo publicar los contratos de emergencia en el perfil del contratante, y el día 21 de abril, ese mismo día, comenzaron a publicarse contratos en la plataforma de contratación del sector público, ¿no? Luego diré el resultado que ha traído todo esto, por ofrecer un crisol un poco más amplio de la presión que la sociedad civil está haciendo. Pues el 5 de mayo Transparencia Internacional de España publicó también un documento en el que incluía una serie de recomendaciones acerca de cómo se debía de proceder en la publicidad activa en materia de contratación pública en el estado de alarma, debiendo publicarse la información de los contratistas, la motivación de la contratación, así como el precio de los contratos. Y hoy mismo, día 13 de mayo, organizaciones internacionales líderes en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en Europa han lanzado 10 recomendaciones en relación con la transparencia en la contratación de emergencia. Bien, ¿y qué grado de cumplimiento se ha dado a estas recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación, a estas directrices del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo se está haciendo a día de hoy? Bueno, es tremendamente difícil poder hacer un diagnóstico certero, ¿no?, del grado de contratos o del número de contratos que se han publicado. Hay más de 18.000 perfiles de contratantes solo en la plataforma de contratación de la Administración del Estado, y hay muchos que todavía no se han adherido por problemas técnicos. Por tanto, en primer lugar, es mucha la información que ya existe, pero también es mucha la información que falta y que no resulta accesible. Bien, pues haciendo un análisis de la información disponible, un organismo muy prestigioso, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la OIRESCON, ha hecho público un informe el día 30 de abril sobre la publicación de los contratos en el estado de alarma, en el que hace un análisis de la plataforma de contratación y de otros instrumentos de publicidad. Bien, este organismo tiene mucha reputación e insiste en la necesidad de publicar no solo el contrato, sino también el acuerdo de adjudicación con su correspondiente motivación. Bien, el informe tuvo una segunda versión el 8 de mayo y el simple hecho de haberse publicado la primera, pues parece que ha estimulado la publicidad de los contratos. Con ocasión del primer informe solo estaban publicados 618 contratos y con ocasión del segundo informe, que se ha cerrado el 5 de mayo, había ya 1.715 contratos publicados en la plataforma de contratación del Estado. Bien, sin embargo, la oficina advierte un descuadre entre la cifra conocida del volumen de contratación, que se sabe que se ha dedicado ya a la contratación de emergencia, y el volumen de contratos publicados. Y el propio informe alerta de que es imposible saber si ese desfase obedece a que, como pueden transcurrir 15 días hasta el momento de que se publique el contrato, pues todavía esa publicación no haya tenido lugar, o bien
ese descuadre obedece a un incumplimiento del deber de contratación y que, por tanto, no se están publicando todos los contratos como se debería. Bien, ¿qué consecuencias, ¿no? Por ir terminando, tendría o tiene el incumplimiento de estos deberes de publicación de los contratos? La ley no lo establece expresamente. Sin embargo, tanto yo mismo he afirmado en algunas publicaciones como también lo ha dicho después la Oficina Independiente de Supervisión de Contratos, el hecho de que el contrato no se publique significa que todavía no comienza su plazo de impugnación. Entonces, lo primero que debemos de decir es que la adjudicación de todos estos contratos es impugnable. Es impugnable si no cumple la causa que lo justifica y es impugnable si existen indicios de arbitrariedad o de favoritismo, de corrupción con ocasión de la firma del contrato. Eso por un lado, ¿no? Siendo inválidos los contratos por esa razón, pues cabe articular vías de recurso. La propia directiva comunitaria en materia de contratos insiste que en relación con la contratación de emergencia es especialmente necesario articular vías de recurso contra los contratos que se suscriban, y el efecto que tiene, como digo, la falta de publicación de los contratos es que no comienza a transcurrir el plazo de recurso. En virtud del principio de eficacia, ¿no? de la actividad administrativa, solo podrá predicarse el inicio del plazo de un recurso cuando se haya dado difusión a esa actuación y que los interesados puedan tener conocimiento de ella, sea mediante este mecanismo de publicidad activa a través del perfil de contratante y del portal de transparencia, o sea, a través de las peticiones de acceso a la información que se puedan hacer a las administraciones públicas. Bien, y ya para concluir, ¿no? Un par de conclusiones. Llevo 2 minutos de retraso, me disculpo, Lorenzo, enseguida acabo. Parece que en un principio los poderes públicos fueron renuentes, ¿no? a cumplir sus obligaciones de transparencia y publicidad activa en materia en relación con la contratación de emergencia. Pero también parece que ha sido precisamente la presión de la sociedad civil, de los medios de comunicación, la presión en el fondo y en definitiva, ¿no? de todos y cada uno de nosotros, en la medida que hemos podido hacerlo, la que ha permitido subvenir a esa situación y proceder por lo menos a un volumen significativo de publicaciones de contratos en el portal de transparencia y en la plataforma de contratación, que por otra parte están interconectados y la información es la misma. Sin embargo, se echa en falta todavía importantes cuestiones, ¿no? La primera, la publicidad activa de todas las entidades locales, que son cientos de millones de euros los que están contratando en las entidades locales y de los que no tenemos información suficiente acerca de cómo se están cumpliendo sus deberes de transparencia. En segundo lugar, información acerca de cuántos contratos se han celebrado y no se han hecho públicos. Es decir, si ese descuadre que existe en las cuentas es porque esos contratos no se van a llegar a publicar o efectivamente se trata del plazo de 15 días que se tiene para publicar la información. Pero es que falta en los perfiles del contratante, cuando ha accedido a estos anuncios, falta la pieza importantísima de la justificación de la contratación. Uno accede a esos anuncios, están los anuncios de adjudicación, está el acta de formalización del contrato con el contenido del contrato. Esto ya de suyo es muy importante, pero falta la memoria justificativa. ¿Por qué con ese contratista? ¿Por qué con ese importe? ¿Por qué no se consiguió más barato el producto con otro proveedor? Y por último, ¿qué personas componen los órganos de contratación? De esta necesidad nadie está advirtiendo. A mí me parece importantísimo, ¿no? Saber quiénes son los que están tomando las decisiones de contratar, porque solo así se puede ver si existe o no conflicto de intereses, se puede ver si existe o no corrupción. Bien, pues nada más. Termino únicamente insistiendo en la necesidad de publicar los contratos. Desde luego estamos mejor que hace 15 o 20 años, ¿no? Como decía Helen Derbyshire al principio de esta tarde, pero todavía desde luego nos queda mucho por avanzar. No podemos bajar la guardia y para seguir en activo pues es fundamental iniciativas como la que habéis emprendido esta tarde, Lorenzo, Andrés. Mi gratitud nuevamente por la organización, mi gratitud a los asistentes, disculpas por haberme cedido en la toma de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Continuamos ahora con Concepción Campos. Concepción Campos, pues alguna también que es doctora en Derecho recientemente
Conque es una muy buena conocida en todo el mundo de la administración y especialmente en la administración local. Es miembro de Cosital, es codirectora de Red Localis. Ella va a hablar de publicidad activa y transparencia del gasto público y, entre otras cosas, pues invito a todas las personas a que participen en su blog, que acudan a su blog, en el cual, entre otros pues tuvimos la suerte de ver unos artículos también dedicados a transparencia, uno más de los motivos para invitarla a este foro. Sin más, Concepción, muchísimas gracias por tu presencia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, por la presentación y, sobre todo, muchísimas gracias a ti y a Andrés Boix. Quisiera felicitaros, aprovechar la ocasión para felicitaros a vosotros, a la Universidad de Valencia, también a la Generalitat, por esta iniciativa y también, por supuesto, por el Observatorio de Derecho del COVID, que creo que, desde luego, va a ser un referente, ya lo está siendo en este momento, pero que se consolidará, porque efectivamente está generando muchísimo movimiento de información, dudas y, bueno, la situación, como era de esperar, en un estado de alarma, pues ha generado, desde luego, muchísimas cuestiones y distintas interpretaciones. El profesor Gamero lo acaba de explicar a la perfección. Para mí, desde luego, es un honor compartir el panel tanto con el profesor Gamero como con Miguel Ángel Blanes y tratando, además, un tema de tanto interés. Él ha expuesto a la perfección el tema de los contratos y cómo tiene esa dimensión dentro de lo que es el gasto público, que es precisamente un poco lo que voy a abordar yo, es decir, la publicidad activa y el gasto público. Y ahí también quiero, a veces, tenemos dos tipos de justificación, ¿no?, de por qué se están produciendo estas faltas de publicidad, de publicación. Y yo quiero decir que en un primer momento esta suspensión de plazos, la suspensión de plazos que fijaba la disposición adicional tercera, que luego se modificó en el Real Decreto 463, condujo a una ceremonia de confusión total, porque yo tengo que decir que he tenido que responder a preguntas de empleados públicos sobre si seguían vigentes las obligaciones de publicar en el portal de transparencia, es decir, las obligaciones de publicidad activa establecidas en el artículo 6, 6 bis, 7 y 8 de la Ley de Transparencia. Yo les ponía un ejemplo muy claro. Digo, las obligaciones legales activas no se suspenden. Tú tienes unas limitaciones de tráfico, están exactamente igual. Tienes una serie de obligaciones generales que no se suspenden por un estado de alarma. Simplemente constriñe aquellas libertades que aparecen recogidas en cuanto a la libertad de circulación y luego los temas puntuales, como era en este caso la suspensión de plazos, que aprovecho la ocasión para decir que, bueno, no he observado en las distintas fases de desescalada en cuál de ellas entra el levantamiento definitivo de la suspensión de los plazos administrativos, ¿no?, que acabaría ya de una vez por todas con todo el tema del procedimiento de acceso a la información y que sí que se ha llevado a cabo, evidentemente, en materia de contratación, como lo hemos podido ver la pasada semana, ¿no?, que el pasado jueves entró en vigor. Efectivamente, yo estoy en el mundo local y ahí tenemos, desde luego, una cierta ventaja-dificultad o ventaja-desventaja, y es esa proximidad, que es muy positiva en muchos temas, pero que, como luego veremos, en otros no lo es tanto. Si bien, como digo, la publicidad activa se aparece recogida en distintos preceptos y toca distintos grupos de materia, yo voy a tocar específicamente la relativa al gasto público, ¿no?, que ahí además también la contratación juega un papel muy importante. ¿Y por qué razón? Porque yo creo que en estos momentos, y ya desde hace 2 meses, pero sobre todo de ahora en adelante, el tema del gasto público tiene una gran importancia, por algo muy, muy evidente, y es que hay una elección: si haces A, no haces B. Entonces vamos a tener que saber exactamente qué se hace, por qué se hace también, no solo qué se hace, ¿no? Desde ese punto de vista, los apuntes del profesor Gamero sobre ese informe de necesidad, esa justificación, efectivamente, por qué estoy adquiriendo estos suministros sino otros y por qué estamos llevando a cabo estos contratos, ya también incluso fuera de la contratación de emergencia, ¿no? Si cogemos el horizonte de transparencia que exige en materia de contratación la ley de 2013 y el que exige ahora la ley de contratos del sector público, hemos visto que, bueno, pues afortunadamente se ha ampliado y mucho, y uno de esos elementos es ese informe de necesidad y justificación del contrato, que no representa simplemente un copia y pega, sino que me exige explicar, ¿no?, la transparencia en los procesos de toma de decisión, que es tan importante en cualquier procedimiento de rendición de cuentas. Yo voy a decir que adquiero estos suministros o que voy a prestar este determinado servicio porque voy a satisfacer esas necesidades. Si yo quiero saber si efectivamente ha sido así, si quiero llevar a cabo una rendición de cuentas, cuando finalice este contrato vamos a examinar si esto se dio, si esto se produjo o fue simplemente un gasto, ¿no? No una inversión, como en muchas ocasiones se hace. Por eso, en relación con ello, me gustaría llamar la atención sobre las obligaciones de publicidad activa que recoge el artículo 8 de la Ley de Transparencia, y en 3 puntos en particular. El primero,
el de contratación, que lo ha explicado a la perfección el profesor Gamero, y que, bueno, tengo que decirle que algunas entidades locales sí publicamos la información sobre los contratos, también los contratos de emergencia, pero sí que, vuelvo a decir, ha existido mucha duda sobre qué se hace, qué no se hace, y esto, dilación en los plazos, ¿no? Ha estado muy bien que los órganos que tienen competencias en la materia se hayan ido pronunciando sobre el tema, porque hace siempre que opiniones doctrinales tan consolidadas o las de los propios empleados públicos que afirmamos desde el primer momento que esto era así, se vean apoyadas y que por lo tanto se puedan instrumentar. También, como digo, no solo frente a órganos de naturaleza política, sino también frente a determinados empleados públicos, pues que por las razones que sean o no lo ven del todo claro o a lo mejor no tienen esa misma visión, ¿no?, tan instrumental de la transparencia, ¿no?, de que hay que dar toda esta información y cuanta más mejor, ¿no? No solo el dato, sino también la información que me permite hacer un cuadro de situación. Máximo en una situación en la que nos encontramos con que esa escasez de recursos va a ver lastradas determinados proyectos y determinadas entidades, determinadas situaciones que no se van a poder llevar a cabo porque se te traigan esos fondos para el COVID. Y ahí es donde quería yo hacer también hincapié en otro de los puntos claros de la publicidad activa en materia económica, y son las subvenciones. Todos hemos visto que desde el minuto cero se han identificado ya muchos colectivos de distinta naturaleza que se van a ver dañados por esta crisis, ¿no? Tras la crisis sanitaria va a venir esta crisis social y esta crisis económica. Y los poderes públicos están buscando las fórmulas para contribuir a reactivar la actividad económica, para paliar los efectos negativos del COVID en las personas y especialmente en el área social, en el área de la dinamización de la actividad económica y el fomento del empleo. ¿Esto qué significa? Que vamos a recurrir a procesos de subvención y vamos a recurrir a convenios. Y unos y otros están sujetos a también extremas obligaciones de publicidad activa. En tanto a las subvenciones, tenemos además una base de datos nacional de subvenciones, que sería pues, el homónimo, ¿no?, de nuestro perfil del contratante, y nos va a exigir que sepamos a quién se financia, para qué se financia y por cuánto se financia. Es decir, el importe de la subvención, los destinatarios y el objeto o finalidad. Me da igual que se trate de una subvención nominativa o que se trate de una subvención de concurrencia competitiva, pero precisamente por ese coste de elección, ese coste de transacción que va a haber, es muy necesario que se sepa. Y en el mundo local, con mucha mayor razón. ¿Y por qué razón? Por la proximidad. Estamos observando cómo la presión puede funcionar en un doble sentido. Puede ser muy positiva y contribuir a que poco a poco consigamos que se publiquen las informaciones, se levante la suspensión de los procedimientos de acceso a la información, pero a la inversa, la presión también puede funcionar. Y vuelvo a decir, pensemos en el mundo local, más de 8.100 municipios, muy infradotados de medios y de recursos, pero sobre todo también en términos de población. Por lo tanto, ese principio de proximidad se va a ver de un modo especialmente intenso. Y esa posibilidad de determinados grupos colectivos para acercarse al alcalde, al concejal, al grupo de gobierno para la obtención de ayudas va a estar, desde luego, en el punto de mira. Y la única forma que tenemos de intentar paliar, valga la vez, ¿no?, la utilización de la palabra, de intentar minimizar ese riesgo, porque ese es un riesgo de corrupción, porque no nos olvidemos que estamos hablando de fondos públicos, y los fondos públicos, desde luego, están directamente vinculados siempre a la mejor prestación del interés general. Por lo tanto, para poder llevar a cabo que ese destino de los fondos públicos sea el correcto, esta transparencia, esta publicidad activa es fundamental. Que sepamos cuándo se resuelve, por ejemplo, un proceso de concurrencia competitiva. Imaginémonos ahora ayudas a fomento del empleo como consecuencia de la crisis del COVID. Dinamización de la actividad económica para paliar la pérdida de ingresos, la pérdida de actividad como consecuencia del COVID. Van a surgir muchas iniciativas de esta línea, ya se están empezando a ver también a nivel macro, es decir, a nivel del Estado, a nivel de las comunidades autónomas y, por supuesto, también se empiezan a instrumentar en el ámbito local. Vamos a ver cómo se hace y si realmente están cumpliendo, es decir, si realmente los destinatarios son aquellos que mejor puedan utilizar estos recursos o que los merezcan porque efectivamente en las condiciones objetivas los van a aprovechar, o son aquellos que tienen mayor capacidad de hacer lobby, ¿no? Porque el lobby a veces no son solo los lobby que tenemos en Bruselas registrados, sino que son determinados colectivos que puedan hacer mayor fuerza, ¿no?, para dirigir o redirigir los fondos. Y ahí está también a donde engarzo con el tercer punto, el que decía que la información económica es de mucha importancia, y es la gestión presupuestaria.
estaremos viendo cómo empieza a haber determinadas modificaciones también presupuestarias. En el caso del gasto social, por ejemplo, a las entidades locales se las habilita para la utilización de un porcentaje de su superávit y así poder pues tener en cuenta que esos fondos no carguen al presupuesto general. Pero, a su vez, yo puedo tener determinados presupuestos, porque los presupuestos no dejan de ser una previsión de ingresos, y ahora, a la luz de esto, digo, bueno, pues, por ejemplo, no voy a llevar a cabo estos conciertos porque no puedo llevar a la realización práctica eventos multitudinarios, etcétera. Bien, pues esos fondos los voy a destinar a estas líneas de ayudas. Bueno, pues ahí también tenemos que saber exactamente cómo se detraen, cómo se juegan con las partidas, cómo los fondos pasan de estar en un determinado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en un determinado hueco para pasarse a otro hueco. Y esa importancia es fundamental. Y para ir ya cerrando y no consumir más allá de los 12 minutos otorgados para la exposición, sabiendo que evidentemente podríamos hablar largo y tendido de este tema, al igual que el resto de los ponentes anteriores en la mesa, que ha estado fenomenal, tenemos que tener muy claro que el estado de alerta, ni siquiera la pandemia ni la alerta sanitaria tan extrema justifican que se suspenda la transparencia. La transparencia no se suspende, la publicidad activa no se suspende, ni por el estado de alerta ni por la pandemia. Es decir, las obligaciones de publicidad activa están ahí, han continuado vigentes durante todo este tiempo y, por lo tanto, activas cuando tuviéramos que publicarlas, y esperemos que pues, pronto se finalice ya de un modo definitivo, ¿no?, la suspensión de plazos administrativos y se reordenen ya lo que son las solicitudes. La transparencia es en estos tiempos más necesaria que nunca, en estos momentos en los cuales hay una extrema vulnerabilidad, ya no social desde el punto de vista de personas en riesgo de exclusión, sino vulnerabilidad en cuanto a ciudadanos que nos hemos visto expuestos a una situación nunca conocida, no prevista, a ese cisne negro, ¿no?, del que tanto se hablaba, y que por lo tanto hace que extrememos pues en parte nuestra desconfianza sobre qué están haciendo, ¿no?, nuestros responsables públicos, tanto políticos como administrativos, y realmente dónde se van a destinar esos fondos, sobre todo en una situación pues, de necesidad, ¿no?, en algunos casos de extrema necesidad, pero en general de necesidad, y en la que está habiendo una alta y elevada demanda de recursos públicos, ¿no? Tenemos una fuerte tensión en la demanda de recursos. Todo el mundo demanda que se empleen, pero no son suficientes, ¿no? Son, al fin y al cabo, un recurso limitado. Y, por lo tanto, es muy importante esa rendición de cuentas. Y no podemos tener rendición de cuentas si no tenemos transparencia. Por lo tanto, ya para concluir, la transparencia no se suspende ni por el estado de alarma ni por la pandemia. Es, al contrario, más necesaria que nunca, y es fundamental que iniciativas como esta, los activistas, ¿no?, como se decía anteriormente, pero la ciudadanía en general, haga uso de su ejercicio, de su derecho a saber, y reclamen la información. Y yo creo que con esas claves podremos conseguir que la gestión pública sea mejor, porque, en mi opinión, y yo creo que es compartida por todos, la gestión pública sometida al escrutinio, bien sea por convicción o por exposición pública, es mejor. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Concepción. Has tocado, igual que en el ámbito anterior, centrado en la contratación, con la magnitud y la importancia que está adquiriendo en los últimos tiempos, pues también otro de los temas que has abordado en las subvenciones, que va a ser esencial, tanto por el sistema de subvenciones, por la transparencia y porque, al igual que se ha mencionado hoy en día, que estamos hablando de cientos de páginas y cientos de páginas diarios de BOE, pues esa transparencia también puede ser unas ramas que no dejen ver el bosque. Luego hablaremos de ello. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso, hemos hecho un poco el camino como un cangrejo, porque ahora nos vamos un poco a la fuente, que es el derecho de acceso. Tenemos ahora en la última intervención Miguel Ángel Blanes. Miguel Ángel Blanes, igual que los anteriores ponentes, es doctor en Derecho. Hay que añadir que, además, con una tesis sobre el tema de la transparencia del derecho de acceso, actualmente está en el Síndic de Greuges y es especialmente conocido en el mundo de la transparencia por su también activismo jurídico también, y por su blog. En su blog ha publicado varios artículos sobre el derecho de acceso en tiempos de pandemia, y muy recientemente una entrada sobre uno de los temas que también se ha mencionado, que es el acceso al conocimiento de los nombres que componen la famosa comisión. Sin más, agradeciéndole también la presencia en esta sesión, pues ahí tiene sus 12 a 15 minutos. Muchas gracias.
Vamos a ver si Miguel Ángel lo tenemos ahí, porque estaba ahí. A ver si se nos ha perdido. Si no da... Bien, no sé si hemos perdido momentáneamente a Miguel Ángel, que ha estado ahí durante toda la sesión. Si no da señales, ahora se incorporará. Si se incorpora en cualquier momento, pues que lo avise. Andrés, que si puede, vaya mirando si está entre las personas que están de asistente para darle... Sí, Lorenzo, yo creo que está otra vez posible, estaba como participante, pero está otra vez ya como... O sea, que si Miguel Ángel se activa el micro, en principio tendría que poder entrar. Muy bien, Miguel Ángel. No sé si Miguel Ángel nos oye, pero... No, bueno. Bien, entonces... Pues pasa a pregunta. Exacto, muchas gracias. ¿Me escucháis? Bueno, ahí tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, mira si activas tu vídeo, tu micrófono y comprobamos que... ¿Me escucháis? Ahora sí. ¿Me podéis ver? Ahora Eduardo, sí. Lorenzo, ¿sí? ¿Y se me escucha? Sí, te vemos y te escuchamos. Vale, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Andrés, a Lorenzo, a Jorge, a todos los que formáis parte de este gran colectivo del Congreso por la Transparencia, a la Generalitat Valenciana y, lógicamente, también a la Universidad de Valencia por brindarnos esta magnífica oportunidad de estar aquí 2 meses después, casi, mañana era ya 2 meses de este estado de alarma, que personalmente salgo al supermercado y el otro día que fui un poquito a correr y me tuve que poner a andar porque me lesioné enseguida, pues he salido poco, ¿no? Afortunadamente soy de los funcionarios públicos que puede teletrabajar y bueno, voy a daros unas cuantas, poner encima de la mesa algunas reflexiones en estos 15 minutitos que tengo por delante. En primer lugar, me gustaría empezar al hilo de una reflexión que ha hecho Jorge, uno de los participantes, que aprovecho para daros las gracias a todos por estar aquí escuchándonos, porque sin vosotros, como dice Eduardo Gamero, esto no tiene tampoco mucho sentido. Pues planteaba el problema que ha sufrido esta misma semana el presidente de la Generalitat Valenciana de falta de transparencia, ¿no? Como sabemos, se tomó una decisión importante el domingo respecto de ese plan de desescaladas, qué territorios podían pasar de fase y, bueno, no solamente el nombre de esos expertos, sino sobre todo y esencialmente esos informes se han echado en falta para poder saber si esa decisión no solamente es que esté justificada la decisión del Ministerio de Sanidad, sino que puede contener algún tipo de error, algún tipo de incongruencia. Pues como ya digo, esta reflexión que ha hecho Jorge, uno de los asistentes, de si al propio presidente de la Generalitat Valenciana le está costando mucho que le den esa información, imaginemos al ciudadano corriente, ¿no? Yo creo que también esto es un ejemplo para que me sirve un poco de entrada para lo que también quiero deciros. Justamente mañana, hace 2 meses de este estado de alarma, yo creo que también es importante reflexionar que no pensábamos que a lo mejor iba a durar tanto. Inicialmente, en esos primeros 15 días, pues sí que en principio se adoptó la decisión de suspender todos los procedimientos, los plazos de los procedimientos administrativos o de una buena parte de ellos. Pero a estas alturas ya de la película y después de todo lo que ha ido pasando, de las sucesivas presiones que se han ido produciendo en los medios de comunicación y demás, pues ciñéndome mucho a lo que es el derecho de acceso, han habido pues movimientos importantes, ¿no? Este decreto del 14 de marzo suspendió inicialmente los plazos de todos los procedimientos administrativos y a los 4 días, pero inicialmente dejaba al margen de esa suspensión aquellos procedimientos que tuvieran mucha vinculación con hechos justificativos, relacionados con los hechos justificativos del estado de alarma. A los 4 días se modificó la normativa y se dejó en manos de las entidades públicas adoptar una decisión motivada en aquellos casos en los que los procedimientos tuvieran relación con hechos justificativos del estado de alarma o que tuvieran un indudable interés general. En este aspecto fue aproximadamente, recuerdo, sobre el 17 de abril, cuando en el portal de la transparencia el Ministerio publicó una nota informativa porque se había generado muchísimas dudas de si los procedimientos
de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública estaban suspendidos, y en esta nota informativa de la Dirección General de Gobernanza Pública se reconocía que, bueno, suspendidos realmente no están, se están tramitando internamente, aunque lo que es la resolución, como último acto que pone fin al procedimiento, no se está notificando. Pero como tal, suspendidos no están. Me sorprendió de aquella nota también que se echaba un poco la culpa al Consejo de Transparencia en cuanto a que se le notificó esta suspensión y el Consejo no planteó objeción o reparo alguno. Posteriormente, gracias a la presión tanto de los medios de comunicación como del conjunto de la sociedad española, se ha ido avanzando, porque ahora han aparecido a finales de abril 2 informes jurídicos, no sé si habéis tenido oportunidad de verlos, de la Abogacía General del Estado y del abogado jefe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la que vienen a confirmar esa suspensión, pero ya vienen lógicamente a recordar que el propio decreto declarativo del estado de alarma reconocía la posibilidad de forma motivada, continuar con aquellos procedimientos. Y en estos 2 informes jurídicos ya publicados a final de abril se viene a decir que se puede, cada entidad pública, en aquellos procedimientos que considera que están muy relacionados con los hechos justificativos del estado de alarma, para entendernos todo lo que tiene que ver con la gestión del COVID-19, y con aquellos que puedan tener un indudable interés general, pues caso a caso se puede continuar con la tramitación. Esto es lo que ha venido a interpretar la Abogacía General del Estado, que ya supone un avance respecto de la nota informativa. A día de hoy es cierto que los procedimientos, salvo que tengas la suerte de que el que tú hayas planteado se estime oportuno continuarlo, siguen paralizados, y ha habido también importantes movimientos a favor de alzar esta suspensión, que está durando mucho, que inicialmente, como ya digo, es lógico que no se supiera que el estado de alarma nos pudiera mantener 2 meses en este grado importante de confinamiento, ¿no? Concretamente, la semana pasada la Xunta de Galicia adoptó una orden, el 5 o 6 de mayo, si no recuerdo mal, reactivando los procedimientos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, y la tramitación se reactivaba en base a considerar que eran de indudable interés público, ¿no? También me gustaría reflexionar que cuando hablamos de suspensión de los procedimientos, pues no es lo mismo, lógicamente, esas solicitudes que tienen que ver con lo que es la gestión del COVID y con todo lo que es interés público, con lo que pueda ser solicitud de acceso a la información de cuestiones que no dejan de tener su importancia, pero que puedan tener una relación menos directa con la crisis del COVID. En este aspecto me gustaría también comentaros que la semana pasada el profesor José María Baño León publicó un artículo en el que decía, bueno, sorprende que tanto los plazos procesales como los plazos administrativos que benefician al ciudadano se suspendan, y que en cambio tanto los procedimientos tributarios como de recaudación de la seguridad social pues sigan su curso, ¿no? En este aspecto, ligando un poco esto con la administración electrónica, al principio también se intentó justificar con la imposibilidad de tramitar las solicitudes por no tener medios electrónicos suficientes, ¿no?, para poder atenderlas. En mi opinión, es verdad que algunas entidades, sobre todo locales pequeñas, pues se han podido encontrar con esta información, pero como Yolanda comentaba, me parece que antes en la anterior ponencia, o Helen Derbyshire, mucha de la información que puede tener interés está en formato digital y es fácilmente accesible, ¿no? Se puede entregar. Me gustaría también deciros que una de las cuestiones que también me sorprende mucho es el ambiente en el que esta suspensión se produce, ¿no? Como sabéis vosotros, como ciudadanos, se produjo bastante lío con el tema de las ruedas de prensa. El formato inicial no gustó porque se seleccionaban las preguntas. Finalmente, gracias a la presión que también ejercieron los medios de comunicación, aquello se mejoró de alguna forma. Con respecto a los datos de todo lo que es la gestión médica, ¿no?, de pruebas que se han hecho, fallecidos y demás, sí que me gustaría contaros que también el COVID ha puesto de manifiesto las insuficiencias que habían en este terreno de la salud pública. Me sorprendió mucho saber que la Sociedad Española de Epidemiología
creó un grupo de trabajo que ya en el 2016 puso de manifiesto encima de la mesa que los datos entre los distintos sistemas de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas no eran comparables y que no había una red de vigilancia común centralizada a nivel del Estado, y los expertos ponían de manifiesto una falta de interés político y de interés económico, ¿no? En este aspecto, estos mismos expertos también ponían encima de la mesa que la ley de sanidad pública, ya desde el 2011, obligaba a aprobar un reglamento para que esta red de vigilancia epidemiológica, que pudiera centralizar en el Estado y utilizar un mismo lenguaje con los datos y unos mismos criterios para poder compararlos con todos los sistemas autonómicos de vigilancia de salud pública, se aprobara, y lleva más de 11 años de retraso, más de 9 años, perdón, de retraso ese reglamento, ¿no? Por también una falta de interés político. En el 2018 se expuso al público el avance de lo que era la normativa para aprobarla, pero del 2018 hasta ahora no se avanzó nada. Esto de alguna forma lo comento porque en este caldo de cultivo, y al hilo de lo que también nos ha dicho Helen Derbyshire, que sucede en casi todos los países de nuestro entorno, las democracias también más avanzadas, efectivamente hay problemas, efectivamente, o bien por administración electrónica o por falta de voluntad, los estados tienden a no compartir esa información, el poder tiende a ser más opaco. Se está, por parte de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están llamando la atención a que este estado de alarma dure lo menos posible, o a que al menos no pueda suspender derechos fundamentales, que es un poco lo que está pasando en el acceso a la información pública. Sabemos que como tal todavía no ha sido reconocido como un derecho fundamental, pero esta misma semana pasada también el profesor Mestre Delgado, Juan Francisco, nos brindó un artículo muy fundamentado sobre que efectivamente al suspender el acceso a la información pública hay que tener en cuenta que se suspenden también derechos fundamentales como el derecho de participación y el derecho a la información, a recibir información pública y veraz. En este sentido, bueno, pues es verdad que la presión ciudadana y la presión de los medios de comunicación hace que las cosas puedan ir avanzando. Yo, como reflexión así ya de las penúltimas para ir terminando, me acuerdo que bueno, pues que efectivamente cuando analizabas las distintas leyes de transparencia o acceso a información pública de los estados, era a golpe de escándalo político, de crisis de confianza importante, cómo se iba avanzando en esos estados, ¿no? en estos países. Yo ahora mismo, menos el otro día en Twitter que vi que el ministro de Justicia de Nueva Zelanda recordaba que no solo se suspendía el acceso a la información pública, sino que se veía reforzado para intentar, en estos tiempos donde la ciudadanía y el conjunto de la sociedad necesita más información, sobre todo en materia de salud pública, que como el profesor Lorenzo Cotino muy bien nos ha recordado ahora, el acceso a la información pública en materia de salud pública sí que puede tener claramente una naturaleza de derecho fundamental, pues salvo, como ya digo, en Nueva Zelanda no ha habido una expresa apoyo, ¿no? de los países a que el acceso a la información se potencie, ¿no? A mí también me sorprendió en esta crisis que el gobierno también a los medios de comunicación los declarara servicios esenciales en esta crisis, y los periodistas, indudablemente, si tienen la solicitud, el procedimiento de solicitud de acceso a la información suspendido, pues es muy difícil que puedan ejercer su trabajo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Parece que es incongruente. No declaro a los medios de comunicación servicios esenciales porque es un derecho fundamental acceder a la información en este país, pero suspendo el acceso a la información, a los plazos, de tal manera que no van a poder acceder a esa información, ¿no? Quiero una última reflexión, me quedan 2 o 3 minutillos, y es que, claro, no es lo mismo, y estamos hablando de pensar que estamos hablando de tramitar el procedimiento, no estamos hablando de que nos den la información. Si no se hubiese suspendido, o incluso ahora aquellas entidades públicas que están reactivando, ni mucho menos significa que nos vayan a dar la información que pedimos. Por desgracia, la ley de transparencia necesita muchos cambios, y entre esos cambios también está el tratar de que el acceso a la información sea rápido, sea eficaz.
los periodistas ejercen poco o lo ejercen menos porque no les resulta útil. Aquí estamos hablando de se suspenden los plazos, pero imaginemos que no se hubieran suspendido. Un mes para contestarnos, más luego 3 meses el Consejo de la Transparencia o comisionados de la Transparencia para contestar, más luego a lo mejor un contencioso. Javier de la Cueva ya nos lo ha dicho antes, estamos yendo al Tribunal Supremo y él ha ganado ya 2 contenciosos, enhorabuena, Javier, porque eran cuestiones hasta obvias, ¿no? El personal eventual del Tribunal de Cuentas, en la administración local, el personal eventual de la Ley de Bases de Régimen Local del 85 es público, tanto sus nombres y apellidos como sus retribuciones, por la indudable naturaleza política que tiene. Pues bueno, tenemos que llegar al Supremo para que el personal eventual del Tribunal de Cuentas se conozca. Hemos tenido que llegar al Tribunal Supremo para que se diga que la Ley de Transparencia también abarca a la documentación existente antes de su entrada en vigor, como si no hubiera existido el 105 de la Constitución o el 37 de la Ley 30/92, es decir, como si el derecho de acceso a la información pública naciera en el 2013, ¿no? Y ya como última reflexión para poder que los asistentes participar y comentar las preguntas que nos puedan hacer, era, echar un poco en falta lo que ha comentado también el profesor Lorenzo Cotino y un poco Javier Sierra en el chat, ¿no?, esta tarde. Es cierto que los consejos de la transparencia, los comisionados de la transparencia, los defensores del pueblo, indudablemente, que llevan más tiempo funcionando, tenemos muchas instituciones, pero es cierto que cuando en estos momentos críticos hay que dar un golpe encima de la mesa y hay que defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, a veces echamos de menos los ciudadanos de a pie esa mayor contundencia, ¿no?, o una mayor pronunciamiento, ¿no? En la sociedad civil, o como hemos hablado, el ecosistema de la transparencia, efectivamente hay entidades privadas con escasos recursos que muchas veces necesitan las ayudas, los convenios, las subvenciones del público, de los poderes públicos, y en este aspecto es verdad que no son lo libres o lo independientes que pudieran llegar a ser para poder manifestarse con contundencia, ¿no? Y ya para terminar, deciros que ojalá la crisis del COVID nos pueda servir para no solamente mejorar en esos otros ámbitos en los que se ha evidenciado nuestras debilidades, administración electrónica, sobre todo en temas de vigilancia de la salud pública, que tenemos una desinformación absoluta desde algo tan básico como los fallecidos, la información desagregada, qué personas afectaba el virus, si tenían o no dolencias previas, en fin, todo lo que ya hemos visto nosotros en los medios. Y en este aspecto se ha echado en falta esa mayor contundencia del ecosistema, ¿no?, de rechazo en este aspecto de la situación que estamos viviendo. Pero ojalá, como ya digo, y hay que ser optimistas, nos sirva para mejorar nuestras debilidades y sobre todo para que esta crisis sirva de acicate para reformar la Ley de Transparencia, para reformar realmente, para impulsar las instituciones de control, como tanto el Consejo de la Transparencia Estatal como los autonómicos, y en este aspecto, pues por seguir avanzando en esta dificultad que es acceder a la información pública. Ya me quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis a bien formular. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias también a ti, Miguel Ángel, siempre una persona muy activa y con muy buen conocimiento del tema. Y ahora acaban de escribir justo Martín Razquín que el COVID es la prueba del algodón de la transparencia y no salimos bien parados. Pues bien, ¿no? Probablemente no salimos bien parados en muchísimas cosas, en otras sí, tampoco hay que ser tan negativos. Y vamos, tanto desde el derecho de acceso como desde la contratación, la publicidad activa, hay varias intervenciones, pero como tú has señalado también, me gustaría insistir que sin duda alguna la información relativa al COVID y a la gestión es del máximo interés y relevancia pública, y en ese caso no puede haber duda de que estamos ante un derecho fundamental en los términos claros y contundentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 2016 de gran sala para hacer jurisprudencia. Está claro que, aun poniéndonos el mejor de los casos, que no hubiera suspensión de plazos, de lo que se trata es de que se lo crean las instituciones, muchas se lo creen, ya lo ha señalado Conchi, lo ha señalado José Ignacio Pastor y otros, porque incluso aunque tratemos de un derecho fundamental, pues no podemos estar esperando meses para información de la que depende la propia gestión y el control de la gestión de la pandemia. Pero bien, no quería intervenir más allá de esta
mera moderación para respaldar todo lo que se ha señalado y refundo algunas de las sugerencias, preguntas que se han hecho. Algunas van directamente señaladas, por ejemplo, al profesor Gamero, más vinculado a la contratación, pero también en este sentido, probablemente también a Concepción Campos. Una es un primer aporte que he hecho yo y que lo han encadenado varias intervenciones. Durante estos meses hemos asistido a numerosos bulos de los más dañinos que estamos comprobando para la democracia. Pero sí que es cierto que, como toda mentira, siempre tiene una parte de verdad. Uno de los bulos habituales, de los focos de bulos, eran numerosas contrataciones, a veces muy sustanciosas, por empresas que podían ser fantasmas. En ese sentido, se ha apuntado boletines oficiales sobre empresas con dirección desconocida. Muy posiblemente se deben, en ocasiones, a fallos en la tramitación en la plataforma de contratación sobre la transparencia, pero al parecer ha habido algunas informaciones sobre que, de hecho, algunas de estas empresas parece que su existencia es tan reciente como el propio coronavirus. No sé si alguien tiene alguna información al respecto de eso. A mí me recuerda a quien fue un político importante que estaba en la Consejería de Participación y Cooperación en Valencia y hacía lo que más duele a la población, que era robar para la cooperación. Pues a mí me da la impresión de que si se destaparan asuntos y casos de corrupción en esta situación, pues sería casi tan dañino como aquello que hace tantos años pasó en la Comunidad Valenciana y, por suerte, parece que hemos superado. Las preguntas más concretas también se señala que se dice que son ejemplos reales, que cuando no hay previa publicidad activa, la consecuencia en muchísimos casos ha sido la adjudicación a la única oferta presentada. Bien, también, y esto ya en forma de pregunta más concreta, Humberto, por ejemplo, señala que si se conoce la capacidad y solvencia de las empresas contratistas seleccionadas. MAPI señala, en el ámbito de la publicidad activa, si se aplican los contratos de obra menor. Estas serían las preguntas que de momento he seleccionado. Yo creo, en principio, van para los primeros ponentes, pero tomad la palabra conforme consideréis. Gracias. No sé si Eduardo o Concepción. Hola. Bueno, allá voy si queréis. Estoy intentando compartir el vídeo y el audio. ¿Se me escucha? Sí, y falta verte. ¿Ya? Vale. ¿Sí o no? Sí, te vemos y oímos. Es que, vamos, esta plataforma es la misma que uso yo en la universidad para dar mis clases todos estos meses, pero no consigo verme en la pantalla. Pues nada, muchísimas gracias a todos los participantes por las preguntas, ¿no? Y por los comentarios. Y efectivamente, pues se han suscitado una serie de cuestiones. Yo, si te parece, Lorenzo, procuro irlas contestando en bloque y así luego damos paso a los demás. Nos preguntaba Jorge León San Martín si es subsanable, ¿no?, la omisión de la publicidad activa con determinados aspectos. Pues dentro de la plataforma de contratación están las herramientas para poder publicar la información que falta, es decir, que es subsanable perfectamente por parte del órgano de contratación que esté implicado y que quiera hacer esa subsanación. Y nos preguntaba él también si puede dar lugar a responsabilidad. Yo, tanto como a responsabilidad en términos genéricos, ¿no?, por la omisión de la información en sí misma, pues puede dar lugar a un mecanismo de control sobre la contratación a través del acceso a la información que permita a eventuales contratistas que hubieran sido adjudicatarios de esos contratos ejercer su derecho a recurrir, a impugnarlo y asociar a esa impugnación una indemnización de responsabilidad patrimonial, ¿no?, una reclamación de responsabilidad patrimonial. Probablemente no sea fácil articular ese recurso, pero desde luego tendrán que entrar en juego cuestiones como las que apuntaba Humberto González también en la pregunta que hacía, ¿no? Humberto, siempre tan fino, pues la capacidad y solvencia, que son a los que aludía Lorenzo hace un momento con las noticias que han circulado, ¿no?, acerca de ciertos contratos. Bueno, como una gestoría con sede en Málaga que se creó el año pasado con 4.000 euros tiene capacidad para gestionar un contrato de suministro de 4 millones de euros de proveedores de China, ¿no? Bien, pues solo sabiendo que existe ese contrato podemos solicitar información de por qué se le adjudicó. Yo no prejuzgo
puede que los contactos que tenga esa gestoría en China hayan justificado que disponga de proveedores que garanticen ese suministro y que el suministro se ha otorgado, se ha conseguido en condiciones objetivas. Pero desde luego a priori huele mal, ¿no? Y la mejor forma de saber si algo huele mal es obligando una vez más a estos deberes de publicación, de publicidad activa a los que venimos aludiendo. Y efectivamente también puntualizaba Concha, ¿no? Campos, muy acertadamente, que las entidades locales también están publicando. Yo no he pretendido decir lo contrario y si así se ha entendido, pues lo lamento, ¿no? Lo único que he querido decir es que no dispongo de suficiente información porque está muy dispersa y es complicado poder hacer ese análisis porque obliga a entrar uno a uno en los perfiles de contratantes o en los anuncios de contratación que se han ido publicando en la plataforma. Y esto tiene mucho que ver con lo que apuntaba Nuria Portillo, Lorenzo, en una de las preguntas también que se han formulado, ¿no? La estandarización de los datos, la manera de presentarlos para que se pueda mejorar el control. Por ejemplo, pues el Ministerio de Hacienda recomendó que las publicaciones de estos contratos se hicieran como negociados sin publicidad. Pero el informe de la Eurescom y la práctica se ha visto que muchos perfiles de contratantes lo están publicando en otras secciones, en particular la de otros contratos. Claro, esto impide hacer, en primer lugar, una localización del contrato y luego búsquedas comparativas. Pero a su vez, si toda esta información se pudiera sistematizar, ¿no? Con una estandarización de los datos, como pedía Nuria Portillo, pues desde luego saldríamos ganando. No consumo más tiempo, ¿no? Si luego hay más cuestiones, pues en su caso me da la palabra otra vez. Lorenzo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Conchi. Simplemente introduzco entre paréntesis que, por ejemplo, Daniel Cerdán, que es un activista y además, pues miembro, como sabéis, responsable de la Comisión de Transparencia de Canarias, dice que es curioso que el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en materia de contratación solo parece que nos hayamos dado cuenta ahora de que había que cumplirlo. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Concepción. Sí, muchas gracias. Efectivamente, bueno, yo soy una firme defensora, ¿qué voy a decir? Claro, es que los que estamos aquí estamos muy convencidos ya, ¿no? Tendríamos que traernos aquí a este debate, por eso es tan importante luego la redifusión, las publicaciones y toda la publicidad, porque es muy importante ser consciente de estas obligaciones, porque ya digo que ha planteado preguntas a personas que no tienen nada en contra de la transparencia, pero que tenían sus dudas, ¿no? Sobre si esto estaba suspendido o no estaba suspendido, cuáles eran las cuestiones y nada, decirle al profesor Gamero que efectivamente, que ya era una defensa, ¿no? Una pica en Flandes de que algunas entidades locales, y digo algunas, y son, pues eso, más de 8.000, estamos publicando, pero falta mucho. Y ahí coincido plenamente con la necesidad de sistematizar los datos. Antes lo comentaba, si no hay rendición de cuentas, no sabemos cuál es el proceso de toma de decisión y no sabemos, por lo tanto, si se ha tomado adecuadamente. Yo siempre digo, cuando alguien me pregunta por publicar determinada información, me dicen, pero no es obligatorio. Yo, no es obligatorio, pero si tú no pones el relato, alguien lo pondrá por ti. Y esto es así. Entonces, si yo he realizado toda la tramitación y puedo dar fe, y doy fe, de hecho, de que ha sido muy difícil acceder al mercado y que los intermediarios han salido donde menos se le esperaba uno y a veces pues no tienen nada que ver con el mercado habitual o con el funcionamiento habitual del mercado y ante me vais a permitir la expresión, la cierta desesperación por el desabastecimiento que se experimentaba en el sector público, pues se han lanzado a aquellos proveedores que a lo mejor al inicio pues no parecían los más oportunos, pero que luego, pues por los resultados, en un entorno de dificultad, han demostrado pues que sí lo eran. Pero coincido plenamente, si no tenemos la información, no sabremos si esto era así o obedece a razones pues poco difíciles de justificar. Entonces, desde ese punto de vista creo que es muy importante. Se preguntaba también si los contratos menores están sujetos igualmente a publicidad activa. Sí, claramente. Ya lo estaban, yo siempre lo defendí con la ley 19 de 2013, pero lo dejó meridianamente claro la modificación, la nueva ley, la ley 9 de 2017, en vigor desde marzo del 2018. Establece una periodicidad trimestral, pero yo, como digo siempre, las leyes fijan cuestiones de máximos, ¿no? Pues yo pongo un ejemplo. Nosotros actualizamos diariamente, ya desde 2015, la información sobre los contratos menores. Bueno, pues a lo mejor no se puede hacer diariamente. Y ahí la clave, en gran medida de esto,
y la publicidad es lo que explicaba Miguel Ángel Blanes, es decir, tener administración electrónica y tener adecuadamente integrado el gestor electrónico. Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo, la información se publica automatizadamente, periódicamente, cada 24 horas se hace una consulta al gestor y el gestor le da la información y la publica en el portal. No interviene nadie. Es decir, tú puedes aprovechar estas herramientas porque a veces es cierto que tampoco se dispone a lo mejor de los recursos suficientes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista no tenemos que olvidar que también va a haber mucha contratación menor, porque probablemente se hayan, multiplicado por la rapidez que tiene y porque no todo ha sido necesario acudir a grandes contratos. No todo es el Ministerio de Sanidad y los grandes ministerios. Pensemos eso, en la multitud o en la multiplicidad de entidades locales. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, porque el tiempo ha pasado y ahora lo que nos queda es sacar y extraer algunas lecciones, ¿no? Me ha gustado mucho lo de la prueba del algodón del profesor Raquel Lizárraga, pero ese algodón que ya hemos visto, ¿no? Pues hagamos un poco un ejercicio consciente de esto no estaba funcionando, no ha funcionado bien, no ha dado, no, las costuras han saltado durante una situación excepcional, habrá que intentar que a la próxima no suceda igual. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No sé Sí, si... muy bueno. ¿Se me escucha? Lorenzo, he visto que aquí en el chat sale alguna pregunta, pero me espero que me la formules tú o... Bueno, primero de nada también recordar a los 60 personas que tenemos asistiendo, basta que levanten la mano para que puedan intervenir también en directo y formular las cuestiones o reflexiones. En todo caso, Miguel Ángel, no había una pregunta concreta para ti, sí que habría una demasiado amplia, si acaso, que si te atreves a contestar en un tuit hablado, sería ¿qué 3 cambios importantes harías en la ley de transparencia? Sí, pues esa es la que había visto en el chat. Bueno, pues ahí plantearía un primer cambio que probablemente sería un paso adelante importante y casi definitivo, que lo venimos reivindicando sobre todo desde la academia, los catedráticos de Derecho Administrativo y Político y Constitucional, que estáis muy de acuerdo en el tema, es finalmente de reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, como lo es también la protección de datos, ¿no? Si renuncio ya a ese primer objetivo de entrada, porque en la tramitación parlamentaria de la ley de transparencia ya se puso de manifiesto los problemas de que si eso se reconociera habría que regularlo en una ley orgánica, y parece que las comunidades autónomas no tendrían tanta capacidad legislativa en dicho ámbito como sucede en materia de protección de datos. Me voy a plantear 3 cuestiones con verdadera voluntad, ¿no? Primera, reforzaría los consejos de transparencia y comisionados de la transparencia con la posibilidad de que pudieran imponer multas coercitivas cuando la administración incumple sus resoluciones, incluso poder aplicar sanciones, potestad sancionadora. Hemos creado estas instituciones nuevas. Digo que son nuevas porque antes no existían, pero realmente su papel lo hacía quitando a la justicia a los defensores del pueblo. Estas instituciones formalmente son designadas con cierta independencia, pues atribuyámosle medios jurídicos eficaces, porque el problema que se está planteando con la ley de transparencia es que luego, cuando uno acude a estos consejos o comisionados y tiene suerte que la administración de turno quiere cumplir pronto, cumple pronto, pero si no quiere cumplir, los consejos de transparencia están atados de pies y manos y no tienen medios jurídicos eficaces para que sus resoluciones se cumplan. Con lo cual, primera introducción, multas coercitivas, potestad sancionadora. Segunda, mejorar el recurso contencioso administrativo. No puede ser que para acceder a la información pública tengas que acudir a una primera instancia que prácticamente está tardando 1 año, con posibilidad de que incluso te puedan poner las costas, necesites abogado y procurador, y luego a una segunda instancia que añada como mínimo otro medio año. El acceso a la información pública es importante que sea en tiempo, que sea lo más breve posible, porque la información va caducando, va perdiendo su importancia en la mayoría de los casos. Y yo entiendo que la tutela, la justicia administrativa del derecho de acceso a la información echa mucho que desear. Incluso los concejales, que desde siempre, o los miembros de las corporaciones locales o cualquier cargo electo sí que tiene acceso a la información como derecho fundamental, ha acudido al procedimiento especial de derechos fundamentales
funcionales de la ley reguladora de la jurisdicción, pero los 8 o 9 meses de primera instancia no hay quien se los quite, y como los ayuntamientos o las entidades públicas suelen apelar si la resolución no les es favorable, luego hay otros 7 o 8 meses de espera en ese recurso de apelación. Con lo cual, segunda modificación, mejorar la tutela judicial. Para acceder a la información entiendo que no sería preceptiva ni la intervención de abogado, ni mucho menos de procurador con la administración electrónica para ahorrar gastos, y sobre todo está el riesgo de las costas. Yo comparto con vosotros la impotencia que sentí el domingo cuando vi la orden del Ministerio de Sanidad y veía que la Comunidad Valenciana donde vivo no puede pasar de fase. Decir, bueno, ¿dónde están esos informes? Yo quiero ver esos informes. Bueno, pues voy a ver si pudiera recurrir esta orden del Ministerio de Sanidad para acceder a esa información. Uy, anda, puedo interponer un recurso contencioso ante quién, ante el Tribunal Supremo. Anda, necesito procurador en Madrid y sobre todo asumir el riesgo de las costas judiciales, ¿no? Si el pleito lo pierdes. Con lo cual, de nada nos sirve tener una ley de transparencia si para acceder a ella es tan complicado, ¿no? En tiempo. Y luego la tercera modificación, que no costaría nada, es como está la ley de la jurisdicción contenciosa, concepto que yo en la práctica alguna vez algún juez lo ha utilizado y es muy efectivo, y es imponer una sanción a la autoridad o funcionario responsable, pero no a la administración pública de la que depende o de la que trabaja, sino a su patrimonio personal en los casos en los que hay una injustificada o arbitraria negativa a acceder a permitir el acceso a la información. Porque si no se cometen abusos tremendos. Se sabe que la información se tiene el derecho a darla, pero se dilata a conciencia, porque esa información al cabo de 1 año y medio, 2 años, no va a servir para nada, ¿no? En ese aspecto serían las 3 reformas que introduciría. Muchísimas gracias. Yo quiero recordar que vamos a seguir la semana que viene con un congreso de gran nivel. Recordaría entre los casos, por ejemplo, mi buen amigo Samuel Parra, de los que ha ganado los primeros recursos que han existido frente a los tribunales, frente a Radio Televisión Española, y sigue aún con sentencias favorables ratificando la decisión del Consejo Estatal de Transparencia, sigue sin poder acceder a la información y sin saber prácticamente con qué trámites solicitarla ante los tribunales. Y creo que Guichot recordaba el otro día que son casi un 20% las resoluciones estimatorias del Consejo Estatal que no se cumplen. Pero bueno, sobre esto volveremos probablemente en los próximos días. Y me gustaría dar un último minuto a cada uno de los intervinientes y agradeciendo, recordando que la semana que viene vamos a estar en el Congreso. Quien lo quiera estar será muy bien recibido. Y tanto a Eduardo como a Concepción y también a Miguel Ángel, si queréis aportar algo más. Nada, simplemente agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros, daros la enhorabuena y a todos los ponentes y sobre todo a los asistentes por vuestras preguntas, y no quito más tiempo porque ya he visto que Andrés nos ha comentado que hay que concluir porque YouTube tiene un plazo de duración. Muchísimas gracias de verdad y hasta pronto. Sí, bueno, lo mismo digo, encantada de participar. Muchísimas gracias a la organización. Enhorabuena por la iniciativa del Observatorio COVID y si tuviera que elegir un único cambio o modificación de la ley sería un régimen sancionador eficaz. Yo que os hablo desde las trincheras, os digo que hay muchas ocasiones en las que normas como estas, que al final parecen soft law y no verdaderas leyes con el mismo rango, ya ni siquiera hace falta un derecho fundamental, sino simplemente un rango legal obligacional fuerte, requieren para el cambio cultural primero también poder tener el cambio desde el punto de vista del poder coercitivo, del poder coactivo. Muchísimas gracias por todo y no os robo más tiempo. Nos veremos la semana que viene. Como los demás ponentes, agradezco muchísimo, ¿no?, la organización de esta sesión. Y creo que son fundamentales iniciativas como esta. Yo admiro todo lo que está haciendo Andrés, lo que está haciendo Lorenzo, lo que está haciendo Miguel Ángel, lo que hace Conchi, lo que hace tantísima gente, ¿no?, que está presionando para lograr la defensa de nuestros derechos, y este tipo de iniciativas contribuyen a eso, ¿no? No podemos consentir que una situación en la que todos estamos del lado de las autoridades apoyando una situación que es de emergencia, ¿no?, en la que todos tenemos que ser responsables, pero no podemos permitir que se aproveche para ignorar otras garantías que son fundamentales en el Estado de Derecho, y entre ellas el acceso a la información, la transparencia, la objetividad, la prohibición de la arbitrariedad,
Muchísimas gracias, Lorenzo, muchísimas gracias, Andrés, por estar tan comprometido con esta causa y siempre me vaya a tener a vuestro lado. Lorenzo, no sé si estás ahí. Nada, te estaba dando justo las gracias, pero no había activado el micrófono. Gracias a ti, que siempre estás ahí, y el